Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella fue vendida como mercancía. Él la compró, pero jamás la tocó. Ahora, sola en una mansión rodeada de secretos, descubrirá que algunas prisiones no necesitan cadenas, solo silencio. Mira esta historia hasta el final. Te sorprenderás con este relato. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este, continuando. Elena siempre supo que existían mundos dentro de mundos, capas de realidad que se escondían detrás de sonrisas educadas y apretones de mano firmes. Pero nunca imaginó que formaría parte de uno de ellos hasta la noche en que descubrió que había sido vendida como si fuera una pieza de arte en una subasta privada, discreta, donde hombres poderosos decidían destinos con la misma frialdad con que elegían sus whiskies importados. El penthouse en Polanco hervía de tensión contenida. No había carteles, no había publicidad. Era el tipo de evento que ocurría a través de invitaciones susurradas, códigos intercambiados en reuniones de negocios y apretones de manos que sellaban más que contratos comerciales. Elena estaba allí, no por elección, sino porque las deudas de su padre la habían convertido en garantía de pago. 24 años de vida reducidos a un número en una cuenta bancaria, a un acuerdo firmado con sangre antigua y lágrimas nuevas. No podía dejar de temblar. Sus manos heladas sostenían la copa de champán como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. El vestido negro que llevaba no era su elección, como nada más en aquella noche. Alguien había decidido que se vería más presentable en seda francesa, que su cabello castaño luciría más elegante recogido en un moño bajo, que sus ojos verdes parecerían más misteriosos con solo un toque de rímel. Elena se sentía como una muñeca siendo preparada para el escaparate. Los hombres a su alrededor hablaban en español, pero con acentos que delataban orígenes distantes. Españoles que habían emigrado a México décadas atrás, trayendo consigo fortunas construidas en tierras lejanas y negocios que prosperaban en la sombra. Empresarios que controlaban puertos en Veracruz, que tenían conexiones en Ciudad de México, que movían dinero como si fueran piezas de ajedrez en un tablero gigante. Y allí, en aquel penthouse con vista a la ciudad, apostaban por vidas humanas con la misma tranquilidad con que discutían el precio del acero. Elena intentaba no escuchar las conversaciones que ocurrían a su alrededor, pero algunas palabras llegaban a ella como fragmentos de vidrio. Familia tradicional, decían sobre ella. Linaje puro. Educación refinada. Como si fuera un pura sangre siendo evaluado para reproducción. La náusea subía por su garganta, pero la tragaba de vuelta. No había espacio para debilidad allí. Fue entonces cuando vio a Diego Mendoza por primera vez. Estaba apoyado en la pared de vidrio que daba hacia la ciudad, un vaso de tequila en la mano derecha, los ojos fijos en el horizonte, como si la metrópolis pudiera darle respuestas que los hombres a su alrededor no conseguían. Diego no participaba en las conversaciones animadas, no reía de los comentarios groseros, no miraba a Elena con el mismo apetito mal disimulado de los otros. Había algo diferente en él, una quietud que contrastaba con la agitación del ambiente. Era un hombre alto, con hombros anchos que llenaban el traje oscuro de forma impecable. El cabello era negro como la noche mexicana, peinado hacia atrás con disciplina militar. El rostro era anguloso, con pómulos pronunciados y una barba de varios días que daba un aire salvaje a su elegancia natural. Pero eran los ojos los que más impresionaban a Elena. Grises como el cielo antes de la tormenta, fríos como el invierno español que corría en sus venas, pero con una profundidad que sugería capas de historia que ella no podía descifrar. Diego Mendoza tenía 42 años y controlaba un imperio que se extendía desde Sonora hasta Mérida. Importación y exportación, oficialmente. Pero Elena sabía, como todos en aquella sala sabían, que sus verdaderas fortunas venían de territorios más oscuros. Su padre, Javier Mendoza, había llegado a México en los años 80, huyendo de conflictos que el gobierno español intentaba ocultar. Había traído consigo contactos valiosos, conocimiento sobre rutas comerciales que pocos dominaban
y una capacidad de adaptación que lo había hecho prosperar en tierras mexicanas. Diego había heredado no solo la fortuna, sino también los secretos. Las conexiones que mantenían su empresa funcionando, los acuerdos que garantizaban que sus cargamentos pasaran sin inspección rigurosa, los nombres en los lugares correctos que transformaban problemas en oportunidades. Era respetado y temido en igual medida. Las mujeres que se involucraban con él raramente hablaban sobre la experiencia. Algunas simplemente desaparecían de la vida social, reubicadas en otras ciudades con cuentas bancarias generosas y contratos de silencio. Otras volvían diferentes, con un brillo apagado en los ojos y una tendencia a evitar multitudes. Elena sabía todo esto porque había investigado. En los días que precedieron a aquella noche, cuando supo que sería presentada a los interesados, había intentado descubrir todo lo que pudiera sobre los hombres que la verían como mercancía. Diego Mendoza era el más misterioso de todos. No había escándalos públicos, no había procesos judiciales, no había exesposas haciendo acusaciones en revistas de chismes. Era un fantasma bien vestido, una leyenda urbana que pagaba impuestos y frecuentaba cenas benéficas. La subasta comenzó a las 11 de la noche. No hubo presentación formal, no hubo micrófono ni escenario. Simplemente, un hombre de lentes y traje gris comenzó a hablar sobre Elena como si ella no estuviera allí. Edad, formación, características físicas, historial familiar. Cada palabra era una puñalada en la dignidad que intentaba mantener. Cuando mencionaron que era virgen y sin vicios, Elena sintió que el mundo giraba. No era verdad, pero aparentemente la verdad era negociable en aquel ambiente. Las pujas comenzaron bajas, casi insultantes. 500,000 pesos, 700,000, 1,000,000. Elena cerró los ojos e intentó transportarse a cualquier lugar que no fuera allí. Pensó en la casa de su abuela en Puebla, donde pasaba las vacaciones de verano cuando era niña. Pensó en el olor a pan dulce que siempre perfumaba la cocina, en la sensación de la hierba fría bajo los pies descalzos, en el sonido de la lluvia en el techo de teja, cualquier cosa que la llevara lejos de aquel momento. 2 millones, 3 millones. Las voces se volvieron más tensas, más competitivas. Elena abrió los ojos y vio que algunos hombres la miraban con una intensidad que la hacía sentirse desnuda a pesar del vestido que cubría cada centímetro de su piel. No la veían como persona. Era un trofeo, una inversión, una forma de demostrar poder. Fue cuando escuchó la voz de Diego por primera vez. 10 millones. La sala quedó en silencio. Elena se volvió para mirarlo y vio que no se había movido de su posición junto a la ventana. No había levantado el brazo, no había hecho gestos dramáticos. Solo había pronunciado aquellas 2 palabras con la misma tranquilidad con que podría haber pedido más hielo para su bebida. 10 millones de pesos, repitió el hombre de lentes, la voz ligeramente temblorosa. ¿Alguna otra oferta? Elena podía sentir la tensión que se esparcía por la sala. 10 millones era más del triple de la oferta anterior. Era una declaración de intenciones, una forma de decir que la conversación había terminado. Algunos hombres murmuraron entre sí, pero nadie se atrevió a aumentar la apuesta. «Vendida», dijo el hombre de lentes, y Elena sintió como si una puerta se cerrara definitivamente en su vida. Diego no se acercó a ella inmediatamente. Permaneció junto a la ventana, terminando su tequila con calma, mientras los otros hombres gradualmente se dispersaban. Elena se quedó allí, parada en medio de la sala sin saber qué hacer. Nadie le había explicado el protocolo para un momento como aquel, cómo comportarse después de ser vendida, cómo reaccionar ante el hombre que había comprado su libertad. Cuando finalmente él se acercó, Elena se sorprendió por su altura. Diego era aún más imponente de cerca, con una presencia que ocupaba el espacio a su alrededor. El perfume que usaba era discreto, pero notable. Algo amaderado con notas que recordaban a cedro y especias. Se detuvo a una distancia respetuosa, las manos cruzadas tras la espalda. «Elena», dijo él, y la forma en que pronunció su nombre la hizo estremecer. La voz era grave, con un ligero acento que delataba sus orígenes españoles, pero suavizado por décadas de vida en México. «Señor Mendoza», respondió ella,
sorprendida de que su propia voz sonara firme. «Diego», corrigió él, «¿podemos hablar en privado?» Elena asintió sin confiar en su voz para no traicionarla. Diego gesticuló en dirección a una puerta que llevaba a un estudio más pequeño, decorado con madera oscura y libros que parecían haber sido realmente leídos. Cerró la puerta tras ellos e indicó un sillón de cuero para que ella se sentara. «¿Tienes miedo?», dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación. «Lo tengo», Elena respondió, decidiendo que no tenía sentido mentir. «Es natural, pero necesito que sepas que no soy como los otros hombres que estaban allí». Elena lo estudió, intentando descifrar sus intenciones. «¿Y cómo es usted?» «Diego», repitió él, «y soy alguien que entiende que algunas situaciones son impuestas por circunstancias más allá de nuestro control». «¿Como mi situación?» «Exactamente como tu situación». Se sirvió más tequila de un bar montado en la esquina del estudio y ofreció un vaso a Elena, que rechazó con un gesto de la cabeza. «Voy a ser directo», continuó Diego. «Vendrás conmigo a mi casa. Vivirás allí por el tiempo que sea necesario, pero no voy a tocarte, no voy a forzarte a hacer nada que no quieras hacer. Lo único que exijo es que te quedes y que no hagas preguntas sobre cosas que no te conciernen». Elena sintió una mezcla de alivio y confusión. «¿Y si quiero irme?» «No querrás». «¿Cómo puede estar seguro?» «Porque fuera de mi protección no tienes a dónde ir. Las deudas de tu padre no han desaparecido. Los hombres que estaban aquí hoy no han olvidado tu rostro. Conmigo estás segura». La realidad de la situación cayó sobre Elena como un balde de agua fría. Realmente no tenía elección. Su padre había apostado todo en negocios que salieron mal. Se había involucrado con personas peligrosas. Había usado el nombre de la familia como garantía para préstamos que jamás podría pagar. Cuando los cobradores comenzaron a aparecer, cuando las amenazas se volvieron concretas, alguien sugirió una solución. Elena podría saldar las deudas de una forma que beneficiaría a todos los involucrados. «Mi casa está en Tepoztlán», continuó Diego. «Es aislada pero confortable. Tendrás privacidad, libros, acceso a todo lo que necesites. Habrá empleados pero discretos. No serás molestada». «¿Y qué gana usted con esto?» Diego la miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto podría revelar. «Digamos que tu presencia resuelve algunos problemas que tengo. Problemas que no necesitas entender ahora». Elena sabía que debería sentirse más asustada, pero extrañamente la presencia de Diego la tranquilizaba. Había algo en él que contrastaba con la frialdad de los otros hombres, una humanidad escondida bajo la fachada de empresario implacable. «¿Puedo hacer algunas preguntas?» «Puedes». «¿Por qué 10 millones? ¿Por qué no dejar que otro hombre me comprara?» Diego dio un sorbo al tequila antes de responder. «Porque conozco a esos hombres, sé de lo que son capaces, y tú no mereces eso». «No me conoce». «Conozco lo suficiente». Elena sintió que había capas de significado en esa respuesta que no podía acceder. «¿Usted ha hecho esto antes? ¿Comprar mujeres?» «No de la forma que estás pensando». «¿Qué forma entonces?» «Proteger personas que necesitan protección». «¿Soy una persona que necesita protección?» «Más de lo que imaginas». La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Un hombre mayor, con cabello entrecano y un traje que parecía haber sido hecho específicamente para su cuerpo, entró sin esperar permiso. «Diego», dijo él en español, pero inmediatamente se corrigió al ver a Elena. «Señor Mendoza, el coche está listo». «Gracias, Santiago». Diego se volvió hacia Elena. «¿Vamos? ¿Ahora?» «No hay razón para esperar». Elena miró alrededor del estudio, como si estuviera despidiéndose de algo. Tal vez era su antigua vida, los últimos vestigios de normalidad antes de sumergirse en un mundo que aún no comprendía completamente. «¿Puedo recoger mis cosas?» «Santiago ya se encargó de eso. Tu ropa y objetos personales ya están en el coche». Elena se levantó del sillón, las piernas aún temblando ligeramente. «¿Cómo sabía que iría con usted?» «Porque no hay alternativa. Siempre hay alternativa. No en este caso». Salieron del estudio y atravesaron la sala principal, que ahora estaba casi vacía. Algunos hombres aún conversaban en pequeños grupos, pero la mayoría ya se había marchado. Elena podía sentir las miradas que la seguían, una mezcla de curiosidad y envidia.
Había sido comprada por el hombre más poderoso de la sala, y eso significaba algo en el mundo de ellos. El elevador bajó en silencio. Elena estudió el reflejo de Diego en el espejo del elevador, intentando entender al hombre que había comprado su libertad. Parecía perdido en pensamientos, los ojos grises enfocados en algo que ella no podía ver. «Diego», dijo ella, rompiendo el silencio. «Sí, usted dijo que me conoce. ¿Cómo?» Él la miró a través del reflejo. «Algunas historias son mejores contadas con el tiempo». «¿Y si no tengo tiempo?» «Lo tendrás». El elevador se detuvo en la planta baja y las puertas se abrieron. Un Mercedes negro los esperaba en la puerta del edificio con Santiago al volante. Elena podía ver sus maletas en el asiento trasero, un recordatorio concreto de que su vida había cambiado definitivamente. Diego abrió la puerta del coche para ella, un gesto de cortesía que contrastaba con la naturaleza transaccional del encuentro. Elena entró y se acomodó en el asiento de cuero, respirando profundamente para intentar controlar los nervios. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos?», preguntó cuando Diego se sentó a su lado. «2 horas, tal vez menos, dependiendo del tráfico. ¿Y después?» «Después comienzas una nueva vida». Elena miró por la ventana mientras el coche se alejaba de la ciudad. Las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas caídas y se preguntó si algún día volvería a verlas. El mundo fuera del coche continuaba normal, personas caminando por las aceras, parejas enamoradas en los bancos de los parques, la vida siguiendo como si nada hubiera cambiado. Pero para Elena, todo había cambiado. «Diego», dijo ella nuevamente. «Sí, usted dijo que no va a tocarme, pero ¿y si yo quiero que me toque?» La pregunta salió antes que pudiera censurarla. Diego se volvió para mirarla, y Elena vio algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que intentaba esconder. «Eso no va a ocurrir», dijo él, pero su voz estaba menos firme que antes. «¿Cómo puede estar seguro?» «Porque sé lo que es mejor para ti». «¿Y qué es mejor para mí?» «Mantenerte lejos de mí». Elena sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo que no podía identificar. «¿Por qué?» «Porque no soy un hombre bueno, Elena, y tú mereces algo mejor que esto. Pero usted me compró. Para protegerte, no para poseerte. ¿Cuál es la diferencia?» Diego no respondió. Se volvió hacia la ventana y permaneció en silencio durante el resto del viaje. Elena intentó procesar todo lo que había ocurrido, pero su mente estaba como una tormenta. Había tantas preguntas, tantas incertidumbres, tantos miedos mezclados con una extraña excitación. El coche comenzó a subir por caminos montañosos, dejando atrás las luces de la ciudad. Elena nunca se había sentido tan sola y al mismo tiempo tan acompañada. A su lado Diego era una presencia sólida, misteriosa, perturbadora. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que su vida jamás sería la misma. Y por primera vez desde que supo que sería vendida, Elena no estaba segura de si eso era algo malo. La mansión emergió de la oscuridad como un castillo de cuentos de hadas, pero no de los cuentos felices. Era el tipo de castillo donde las princesas desaparecían y nadie hacía preguntas. Rodeada por muros altos y puertas de hierro forjado, la propiedad se extendía por hectáreas de jardines perfectamente cuidados que parecían no pertenecer al mundo real. Elena podía ver fuentes iluminadas, caminos de piedra que serpenteaban entre rosales y árboles centenarios que guardaban secretos en sus sombras. La casa en sí era imponente, una mezcla de arquitectura colonial mexicana con toques europeos que delataban el gusto refinado de su propietario. 3 pisos de ventanas enormes, balcones con rejas de hierro forjado y una entrada principal que más parecía la de un palacio. Pero lo que más impresionaba a Elena era el silencio. Incluso con el coche acercándose, incluso con el sonido del motor resonando en el patio, la mansión permanecía silenciosa, como si estuviera dormida y no quisiera ser despertada. «Es aquí», dijo Diego innecesariamente. Elena podía sentir la tensión en su voz, como si él también estuviera nervioso con la llegada. Santiago detuvo el coche frente a la entrada principal e inmediatamente salió para abrir la puerta de Elena. Ella aceptó la mano extendida y salió del Mercedes, respirando el aire fresco de la montaña. Era diferente del aire de la ciudad, más limpio.
cargado con el perfume de flores que no podía identificar. Pero había algo más, algo que la hacía sentirse observada, como si la propia casa estuviera evaluando su presencia. «Bienvenida», dijo una voz femenina detrás de ella. Elena se volvió y vio a una mujer de unos 50 años, cabello entrecano recogido en un moño elegante, vistiendo un traje sastre azul marino que parecía salido de una revista de moda. Tenía la postura de alguien acostumbrada a mandar, pero había calidez en sus ojos castaños. «Elena, esta es Isabel», dijo Diego. «Ella se encarga de la casa». «Encantada de conocerla», dijo Isabel en español perfecto, pero con un acento que delataba sus orígenes españoles. «Espero que te sientas como en casa aquí». «En casa». Elena casi se rió de la ironía. ¿Cómo podría sentirse en casa en un lugar al que había sido traída como propiedad? Pero había algo en la forma en que Isabel la miraba que sugería comprensión, como si supiera exactamente por lo que Elena estaba pasando. «Isabel te mostrará tus aposentos», dijo Diego. «Mañana hablaremos sobre los arreglos». «¿Qué tipo de arreglos?», preguntó Elena. «Rutina, expectativas, límites». La palabra límites sonó extraña viniendo de él, considerando que acababa de comprar a una persona. Elena quería cuestionar, pero Diego ya se estaba alejando, caminando hacia un ala de la casa que parecía ser su territorio particular. «Ven», dijo Isabel tomando una de las maletas de Elena. «Debes estar cansada». Entraron en la casa y Elena tuvo que reprimir un suspiro de admiración. El vestíbulo principal era una obra de arte, con un techo altísimo decorado con frescos que parecían haber sido pintados por maestros renacentistas. Una escalera de mármol se curvaba graciosamente hacia el segundo piso, y candelabros de cristal proporcionaban una iluminación suave que hacía que todo pareciera dorado. «La casa tiene 150 años», dijo Isabel, notando la fascinación de Elena. «Fue construida por un hacendado que quería impresionar a su esposa europea. Diego la compró hace 10 años y restauró cada detalle». Subieron la escalera y Elena podía sentir el peso de la historia en cada escalón. Las paredes estaban decoradas con pinturas que parecían valiosas, retratos de personas que ya no existían, paisajes de lugares distantes. Todo tenía un aire de permanencia, como si la casa hubiera visto generaciones pasar y permanecido inmutable. «Tus aposentos están en el ala este», dijo Isabel, guiando a Elena por un pasillo largo. «Diego está en el ala oeste. Hay una biblioteca, un salón de música, salas de estar, una piscina interior y jardines de invierno. Tienes libertad para usar todo, excepto el despacho de Diego y el sótano». «¿El sótano?» «Él guarda vinos allí, y otras cosas». Elena se dio cuenta de que Isabel no iba a explicar sobre las otras cosas, así que no insistió. Se detuvieron ante una puerta doble de madera tallada, e Isabel la abrió con una llave antigua. «Tus aposentos», dijo, encendiendo las luces. Elena entró y se quedó sin aliento. No era una habitación, era una suite que fácilmente podría ser clasificada como apartamento. La sala de estar tenía sofás de terciopelo azul marino, una chimenea de mármol, estanterías repletas de libros y ventanas enormes que se abrían hacia los jardines. Una puerta lateral llevaba a la habitación propiamente dicha, donde una cama king con dosel dominaba el espacio. Había también un vestidor que era más grande que la habitación que Elena tenía en la casa de su padre, y un baño con una bañera de mármol que parecía haber sido esculpida por ángeles. «¿Es temporal?», preguntó Elena, aún procesando el lujo a su alrededor. «Todo en la vida es temporal», respondió Isabel, «pero puedes quedarte aquí por el tiempo que necesites». «¿Y cuánto tiempo voy a necesitar?». Isabel la miró con ojos que parecían guardar décadas de secretos. «Eso depende de muchas cosas que aún no están claras. ¿Usted sabe por qué estoy aquí? Sé que Diego tiene sus razones, y sé que no es un hombre que actúa por impulso». Elena se sentó en uno de los sofás, de repente exhausta. «¿Cómo es trabajar para él?». «Diego no es mi jefe», dijo Isabel. «Él es familia». «¿Familia?». «Mi esposo era hermano de Javier, padre de Diego. Cuando llegamos a México, Javier nos ayudó a establecernos. Después de que mi esposo murió, Diego me ofreció este trabajo, pero es más que eso, es un hogar.
Elena sintió una punzada de algo que podría ser envidia. La idea de tener un hogar, un lugar donde pertenecer, parecía un lujo que no podía permitirse. ¿Es buen jefe? Es un hombre complicado, dijo Isabel, pero tiene buen corazón, aunque intente esconder eso. ¿Por qué lo escondería? Porque la bondad puede ser vista como debilidad en su mundo, y la debilidad puede ser fatal. Elena quiso preguntar más, pero Isabel ya se dirigía hacia la puerta. «Hay ropa en el vestidor», dijo, «elegida especialmente para ti. Mañana vendrá una costurera para ajustes, si es necesario. El desayuno se sirve a las 8, pero puedo arreglar algo más tarde si prefieres. Hay un interfono junto a la cama, conectado directamente a la cocina. Isabel, ¿sí? Puedo preguntar, ¿otras mujeres ya se han quedado aquí?» Isabel se detuvo en la puerta y se volvió. «Algunas, pero ninguna como tú». «¿Qué significa eso?» «Significa que debes tener cuidado. Con Diego, contigo misma, con los sentimientos que pueden desarrollarse». «¿Qué sentimientos?» «Los que ya están desarrollándose», dijo Isabel y cerró la puerta suavemente. Elena se quedó sola en la suite lujosa, intentando procesar todo lo que había ocurrido. Algunas horas atrás, estaba siendo vendida como ganado. Ahora estaba en una mansión que parecía salida de una película, con ropa cara y una habitación que la mayoría de las personas solo vería en revistas. Pero no se sentía libre. Se sentía como un pájaro en una jaula dorada, cómoda, pero aún así una jaula. Exploró el vestidor y encontró ropa que parecía haber sido elegida por alguien que conocía sus gustos íntimos. Vestidos elegantes pero no llamativos, lencería de seda, zapatos que parecían haber sido moldeados específicamente para sus pies. Todo en el color correcto, en la talla correcta, en el estilo correcto. Era perturbador pensar que alguien la conocía también. El baño era un sueño de mármol y oro, con productos de belleza que costaban más de lo que Elena ganaba en un mes, en el trabajo que había perdido cuando las deudas de su padre comenzaron a acumularse. Decidió tomar un baño. Tal vez el agua caliente ayudaría a calmar sus nervios. Mientras la bañera se llenaba, Elena miró por la ventana. Los jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista, iluminados por luces discretas que creaban un ambiente casi mágico, pero también podía ver la silueta de hombres patrullando el perímetro, guardias, obviamente. La pregunta era si estaban allí para protegerla o para impedir que escapara. El agua estaba a la temperatura perfecta, y Elena se permitió relajarse por primera vez en días. Cerró los ojos e intentó no pensar en el futuro, concentrándose solo en la sensación de seguridad temporal. Pero sus pensamientos inevitablemente volvieron a Diego, la forma en que la miraba, como si estuviera viendo algo que ella misma no podía ver, la tensión en su voz cuando dijo que no la tocaría, la vulnerabilidad que había detectado cuando preguntó sobre si era un hombre bueno. Había capas en él que quería explorar, misterios que la intrigaban más de lo que deberían. No era solo el empresario frío que aparentaba ser. Había profundidad, conflicto, tal vez incluso bondad escondida bajo la fachada de poder, y eso la asustaba, porque significaba que podría comenzar a sentir algo por él más allá del miedo y el resentimiento. Cuando salió del baño, Elena encontró una camisola de seda esperándola en la cama. No había estado allí antes, lo que significaba que alguien había entrado en la habitación mientras ella estaba en el baño. La idea debería asustarla, pero extrañamente no la asustaba. Había algo casi protector en la vigilancia constante. La camisola era hermosísima, de un azul petróleo que realzaba sus ojos, con encajes delicados que sugerían elegancia sin ser vulgar. Elena se la puso y se admiró en el espejo. Parecía una mujer diferente, más sofisticada, más misteriosa. Tal vez era eso lo que Diego veía cuando la miraba. Estaba a punto de acostarse cuando escuchó música proveniente de algún lugar de la casa. Piano, tocado con una habilidad que sugería años de estudio. La melodía era melancólica, llena de nostalgia y algo que podría ser añoranza. Elena se acercó a la ventana y se dio cuenta de que el sonido venía del ala oeste de la casa. Diego tocaba el piano. El descubrimiento la sorprendió. Había imaginado que él sería un hombre práctico, enfocado en negocios y poder. Pero allí estaba,
tocando música con una sensibilidad que contrastaba con su imagen pública. La melodía era triste, como si estuviera comunicándose con alguien que no podía oír. Elena se vio saliendo de la habitación, bajando las escaleras, siguiendo el sonido de la música. Sabía que probablemente estaba violando alguna regla no dicha, pero no podía contenerse. Había algo en la música que la atraía, como si fuera un llamado personal. La música venía de una sala al final de un pasillo que no había explorado aún. La puerta estaba entreabierta, y Elena podía ver a Diego sentado al piano, completamente absorto en la música. Había cambiado el traje por una camisa blanca, con las mangas arremangadas, y su cabello estaba ligeramente despeinado. Parecía más humano así, más accesible. Elena se escondió detrás de la puerta, observándolo tocar. Sus manos se movían sobre las teclas con una gracia que no esperaba, y su expresión era de pura concentración. Por primera vez, lo veía sin las máscaras que usaba en el mundo exterior. Este era el Diego verdadero, vulnerable, artístico, tal vez incluso romántico. La música se detuvo abruptamente. «Sé que estás ahí», dijo él sin volverse. Elena se quedó inmóvil, esperando que él no estuviera seguro, pero entonces se volvió y la miró directamente. «Puedes entrar», dijo. «No voy a morderte». Elena salió de detrás de la puerta, sintiéndose como una niña atrapada haciendo travesuras. «Disculpa, escuché la música y sentiste curiosidad». «Sí, entra». La sala de música era más pequeña que las otras habitaciones de la casa, pero aún así impresionante. Además del piano de cola, había violines antiguos colgados en las paredes, partituras esparcidas sobre atriles y sillones cómodos para quien quisiera solo escuchar. Era un refugio dentro del refugio, un lugar donde el alma podía expresarse libremente. «¿Tocas desde hace mucho tiempo?», preguntó Elena, acercándose al piano. «Desde niño. Mi madre insistía. Decía que un hombre culto necesitaba conocer música». «¿Tu madre era música?» «Era profesora de piano en Madrid. Antes de conocer a mi padre y venir a México». Elena se dio cuenta de que era la primera información personal que Diego compartía con ella. «¿Ella sigue viva?» «Murió hace 5 años. Cáncer. Lo siento. Le habrías caído bien», dijo él, y Elena sintió un calor extraño en el pecho con el comentario. «¿Por qué? Porque no me tienes miedo». «No completamente, al menos». «¿Debería tenerlo?» «Sí». Elena se sentó en el banco del piano a su lado. Estaba lo suficientemente cerca para sentir su perfume, para notar que él se estaba esforzando por mantener distancia, incluso en un espacio pequeño. «Toca de nuevo», dijo ella. «¿Qué?» «La música que estabas tocando. Era hermosa». Diego dudó, como si estuviera luchando contra algo interno. Entonces sus manos volvieron a las teclas y la melodía melancólica llenó el ambiente nuevamente. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por la música, sintiendo cada nota como si fuera una caricia. «¿Cómo se llama?», preguntó cuando él terminó. «No tiene nombre. Es algo que compongo cuando no puedo dormir. ¿Ocurre con frecuencia?» «Más de lo que quisiera». «¿Qué te mantiene despierto?». Diego la miró y Elena vio algo en sus ojos que la hizo estremecer. «No quieres saberlo». «Quiero. Fantasmas, arrepentimientos, elecciones que no puedo deshacer. ¿Cómo comprarme? No, comprarte fue lo correcto. Entonces, ¿qué fue lo incorrecto? Traerte aquí, cerca de mí». Elena sintió el corazón acelerarse. «¿Por qué es incorrecto?» «Porque sé que no podré mantener distancia para siempre, y cuando ceda, te destruiré». «¿Cómo puedes estar seguro?» «Porque destruyo todo lo que toco». Elena se giró en el banco para mirarlo completamente. «Yo no me rompo tan fácilmente». «No me conoces». «Entonces déjame conocerte». Diego se levantó abruptamente, como si la proximidad fuera físicamente dolorosa. «Necesitas volver a tu habitación». «¿Por qué?» «Porque si te quedas aquí haré algo de lo que nos arrepentiremos». «¿Cómo qué?» «Esto», dijo él, y de repente estaba muy cerca de ella, las manos sosteniendo su rostro con una delicadeza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. Elena podía sentir la respiración de él en su rostro, podía ver cada detalle de sus ojos grises,
Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Él estaba luchando contra sí mismo. Ella podía ver eso en la tensión de sus músculos, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «Diego», susurró ella. «No», dijo él, pero no se alejó. «¿Por qué no? Porque mereces más que esto. Mereces más que yo. ¿Y si no quiero más? ¿Y si quiero exactamente esto? No sabes lo que estás pidiendo. Entonces muéstrame». Por un momento, Elena pensó que él cedería. Vio el momento exacto en que su resistencia casi se quebró. Vio el deseo arder en sus ojos. Pero entonces se alejó pasando las manos por su cabello en un gesto de frustración. «Ve a tu habitación», dijo él, la voz ronca. «Diego, ahora». Elena se levantó sintiendo una mezcla de decepción y excitación. Había algo poderoso ocurriendo entre ellos, algo que él estaba desesperado por negar. Pero ella había sentido la tensión, había visto el deseo en sus ojos. Él no era tan inmune a ella como quería parecer. «Buenas noches», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Elena». Ella se volvió. «No salgas de tus aposentos después de medianoche. Es por tu seguridad». «¿Seguridad contra qué?» «Contra mí». Elena subió las escaleras con el corazón acelerado. Cada palabra, cada mirada, cada momento de casi contacto había estado cargado de una tensión que nunca había experimentado antes. Diego no era solo un hombre que la había comprado. Era un hombre que la deseaba, que luchaba contra ese deseo, que se consideraba peligroso para ella. De vuelta en su habitación, Elena no podía dejar de pensar en la forma en que él la había mirado, en la vulnerabilidad que había mostrado al tocar el piano, en la lucha interna que podía ver en sus ojos. Él había dicho que destruía todo lo que tocaba, pero ella comenzaba a sospechar que la verdad era más compleja. Tal vez era el tipo de hombre que se sacrificaba para proteger a los demás. Tal vez su frialdad era una armadura, no una característica real. Tal vez la distancia que mantenía era un acto de amor, no de indiferencia. Elena se acostó, pero el sueño no llegó fácilmente. Se quedó escuchando los sonidos de la casa, intentando identificar cada ruido. Pasos en el pasillo, puertas cerrándose, el sonido distante de voces conversando en español y, ocasionalmente, música. Diego aún estaba tocando el piano, y la melodía melancólica parecía hablar directamente con su alma. Comenzaba a entender que su situación era más compleja de lo que había imaginado. No era solo una prisionera en una jaula dorada. Era una mujer que había sido colocada en la órbita de un hombre que la fascinaba y asustaba en igual medida. Y por primera vez desde que supo que sería vendida, Elena se preguntó si no había sido el destino, y no solo las circunstancias, lo que la había traído hasta allí. Finalmente la música se detuvo. Elena imaginó a Diego subiendo las escaleras, pasando por su pasillo, resistiendo la tentación de llamar a su puerta. La tensión entre ellos era palpable, creciente, inevitable. Él había dicho que no podría mantener distancia para siempre, y Elena comenzaba a esperar que tuviera razón, porque contra toda lógica, contra toda prudencia, estaba comenzando a desear que él no pudiera lograrlo. Elena despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. No era una lluvia común, sino una tormenta que parecía querer derribar la casa. Miró el reloj en la mesita de noche y vio que eran casi las 11 de la mañana. Había dormido más de lo que pretendía, pero el sueño había sido inquieto, lleno de sueños fragmentados donde Diego aparecía ora como salvador, ora como captor. Se levantó y fue hasta la ventana. La vista de los jardines era completamente diferente bajo la lluvia. Los rosales rojos parecían sangrar, los árboles se balanceaban como si estuvieran bailando una danza frenética, y los caminos de piedra se habían transformado en pequeños riachuelos. Había algo salvaje y primitivo en la tormenta que la hacía sentirse aún más aislada del mundo exterior. Un golpe suave en la puerta la hizo volverse. Era Isabel cargando una bandeja con café, frutas y pan recién horneado. «Buenos días», dijo, entrando sin esperar respuesta. «Pensé que tal vez preferirías desayunar en la habitación, con esta lluvia». «Gracias», dijo Elena, dándose cuenta de que estaba hambrienta. «¿Diego ya despertó?» «Diego nunca duerme hasta tarde».
Salió temprano para resolver algunos negocios en Cuernavaca, pero debe volver por la tarde. Elena sintió una punzada de decepción. Había esperado verlo en el desayuno, tal vez continuar la conversación de la noche anterior, pero quizás fuera mejor así. Necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos, para entender qué estaba pasando con ella. «Isabel», dijo sentándose en el sillón junto a la ventana. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro. Ayer dijo que otras mujeres ya se habían quedado aquí. ¿Cómo eran?» Isabel dudó, arreglando los platos en la bandeja de forma innecesaria. «Diferentes. Cada una lidió con la situación de forma distinta». ¿Situación? Estar aquí. Pertenecer a Diego. Yo no le pertenezco. ¿No? Elena dejó de masticar el pan. No. Él puede haberme comprado, pero eso no significa que yo le pertenezca. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no tuve elección. Y ahora, todavía no tienes elección. Elena miró a Isabel tratando de entender qué estaba sugiriendo. ¿Hay algo que quiera decirme? Quiero decir que las elecciones siempre existen, incluso cuando parecen no existir. ¿Qué tipo de elección tendría? La elección de decidir quién eres en esta situación, víctima o participante, prisionera o huésped, mujer comprada o mujer que elige quedarse. ¿Y cuál es la diferencia? Poder. Cuando te ves como víctima, él tiene todo el poder. Cuando te ves como participante, compartes el poder con él. Elena reflexionó sobre esto. Desde que llegó, se había sentido como una pieza siendo movida en un tablero de ajedrez, pero tal vez Isabel tuviera razón. Tal vez había formas de recuperar algún control sobre la situación. Las otras mujeres, dijo, eligieron ser víctimas o participantes. La mayoría eligió ser víctima. Era más fácil, más seguro. ¿Y qué pasó con ellas? Diego las cuidó. Proporcionó casas, dinero, nuevas identidades cuando fue necesario, pero nunca realmente vivieron, solo existieron. ¿Y cree que yo debería elegir ser participante? Creo que ya has elegido. Desde la primera noche, cuando bajaste para escuchar la música. Elena sintió un calor extenderse por su pecho. Isabel tenía razón. Había elegido ser curiosa, ser valiente, ser activa. No se había quedado escondida en su habitación, llorando por la situación. Había ido tras lo que quería saber. Isabel, dijo, ¿puede mostrarme el resto de la casa? Claro, pero recuerda lo que Diego dijo sobre el despacho y el sótano. Lo recordaré. Terminaron el desayuno en un silencio confortable, escuchando la lluvia que seguía cayendo con fuerza. Elena se puso un vestido azul marino que encontró en el vestidor, zapatos bajos y un cardigan de cachemira. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que parecía pertenecer a aquella casa, a aquel mundo de lujo discreto. El recorrido por la mansión fue revelador. Elena vio salas que parecían museos, con muebles antiguos y obras de arte que probablemente valían más de lo que ella ganaría en varias vidas. Había una biblioteca que ocupaba 2 pisos, con libros en español, inglés, francés y alemán. Un salón de baile que parecía no haber sido usado en años. Un comedor formal que podría acomodar a 20 personas fácilmente. Pero lo que más llamó su atención fue la cantidad de retratos esparcidos por la casa. Hombres de mirada intensa, mujeres de belleza etérea, niños que parecían cargar el peso del mundo en sus hombros. Todos tenían algo en común, los ojos grises que Elena reconocía en Diego. Su familia, dijo Isabel notando el interés de Elena por los retratos. Todos tienen los mismos ojos. Es una característica de los Mendoza. Dicen que es una marca del linaje. ¿Linaje? Familia antigua. Tradiciones antiguas. Responsabilidades antiguas. Elena se detuvo ante un retrato en particular. Era una joven mujer, tal vez de su edad, con cabello castaño y ojos verdes que eran casi idénticos a los suyos. El parecido era tan impresionante que Elena tuvo que tocarse el rostro para asegurarse de que no estaba mirando un espejo. «¿Quién es esta?», preguntó. Isabel se acercó y miró el retrato. «Catalina Vargas, bisabuela de Diego. Ella se parece a mí». «Sí, se parece. ¿Es coincidencia?» Raramente las cosas son coincidencia en la vida de Diego. Elena sintió un frío en el estómago. ¿Qué significa eso?
Significa que quizás deberías hacer más preguntas sobre por qué estás aquí. Estoy aquí porque fui vendida para pagar las deudas de mi padre. Esa es una razón. Pero no siempre las razones que vemos son las únicas que existen. Antes de que Elena pudiera preguntar más, el sonido de un coche llegando las interrumpió. Isabel miró por la ventana y sonrió. «Diego ha vuelto», dijo, más temprano de lo esperado. Elena sintió el corazón acelerarse. No sabía por qué se ponía nerviosa en su presencia, pero no podía controlar la reacción. Tal vez era la intensidad de su mirada, la forma en que parecía ver a través de ella, o tal vez era algo más primitivo, más visceral. «Te dejaré explorando», dijo Isabel. «Recuerda lo que hablamos». Elena se quedó sola en la galería de retratos, mirando nuevamente a Catalina Vargas. El parecido era perturbador. No era solo la estructura facial, sino algo en la expresión, en la postura, incluso en la forma como el cabello caía sobre los hombros, como si fueran la misma persona separada por generaciones. Impresionante, ¿no es cierto? Elena se volvió y vio a Diego en la entrada de la galería. Había cambiado la ropa de negocios por pantalones oscuros y una camisa blanca, y estaba ligeramente mojado por la lluvia. Parecía más relajado que la noche anterior, pero aún había tensión en sus hombros. «El parecido», dijo, acercándose, «es casi sobrenatural». ¿Quién era ella? ¿Catalina? Era una mujer extraordinaria, inteligente, valiente, testaruda. ¿Cómo murió? ¿Quién dijo que murió? Elena lo miró, confundida. «Es tu bisabuela». «Claro que murió». «Sí, murió, pero no como debería». «¿Qué significa eso?» Diego se detuvo a su lado, tan cerca que Elena podía sentir el calor de su cuerpo. «Significa que a veces las personas mueren por las elecciones que hacen, que a veces mueren por las elecciones que otros hacen por ellas. Estás hablando en enigmas. Estoy hablando de verdades que son demasiado complicadas para ser dichas directamente». Elena se volvió para mirarlo de frente. «Entonces, habla indirectamente. Habla de cualquier forma, pero habla». Catalina fue prometida en matrimonio para sellar una alianza entre familias, como muchas mujeres de la época, pero se enamoró de otro hombre y huyó con él la noche de la boda. Y fue encontrada muerta 3 días después, ella y el hombre con quien había huido. Elena sintió un escalofrío. ¿Asesinada? Nunca se probó, pero todos lo sabían. ¿Y eso tiene algo que ver conmigo? Diego la miró por un largo momento. «Tiene todo que ver contigo. No entiendo». «Todavía no, pero lo entenderás». Elena comenzaba a frustrarse con las respuestas evasivas. «¿Por qué no puedes simplemente decirme la verdad? Porque la verdad puede ser peligrosa. Y ya te he puesto en suficiente peligro solo por traerte aquí». «¿Qué tipo de peligro?» «El tipo que mata a mujeres parecidas a Catalina». Elena sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. «¿Estás diciendo que mi vida está en peligro?» «Estoy diciendo que hay personas que tienen interés en ti. Personas que saben sobre tu linaje, sobre tu familia, sobre cosas que ni te imaginas». «¿Qué linaje? ¿Qué familia?» «Mis padres son personas comunes». «Tus padres son personas comunes. Pero tu madre no lo era. Mi madre murió cuando yo era niña». «Sí. Y su muerte no fue accidental». Elena se apoyó en la pared sintiéndose mareada. «Ya estás loco. Estoy tratando de protegerte». «¿Protegerme de qué?» «De hombres que mataron a tu madre, de hombres que mataron a Catalina, de hombres que te matarán a ti si descubren dónde estás. Esto no tiene sentido». «Lo tiene. Solo necesitas tiempo para entenderlo». Elena se pasó las manos por el cabello tratando de organizar sus pensamientos. «¿Estás diciendo que me trajiste aquí para protegerme?» «Estoy diciendo que te compré porque era la única forma de sacarte del alcance de ellos». «¿De ellos quiénes?» «Personas que creen que ciertos linajes deben ser preservados o destruidos». «¿Y el mío debe ser destruido?» «Depende de a quién le preguntes». Elena miró nuevamente el retrato de Catalina. «Ella era de mi familia. Catalina era tu tatarabuela». «Eso es imposible». «Es verdad. ¿Cómo puedes saber eso?» «Porque mi familia y la tuya están entrelazadas desde hace generaciones. Porque hay contratos, acuerdos, promesas que fueron hechas antes de que nacieras». «¿Qué tipo de acuerdos?» «Acuerdos de sangre, acuerdos de protección».
Acuerdos de unión. Elena sentía como si estuviera en una pesadilla. ¿Unión? Fuiste prometida para mí antes de nacer, así como Catalina fue prometida para mi bisabuelo. Eso es medieval. Es tradición. Y si me niego, no puedes negarte a algo que ya fue decidido. Elena lo miró con rabia. Puedo negarme a cualquier cosa. Puedes. Pero eso significaría tu muerte. ¿Tú me matarías? Yo no. Pero otros lo harían, los mismos que mataron a tu madre cuando intentó romper el acuerdo. Elena estaba temblando ahora, no de frío, sino de rabia y miedo. ¿Me estás diciendo que soy una prisionera para siempre? Te estoy diciendo que eres una mujer en peligro, y que la única forma de mantenerte viva es mantenerte cerca de mí. ¿Y si prefiero morir libre que vivir prisionera? Entonces eres exactamente como Catalina, y eso me asusta. Elena notó que había lágrimas en sus ojos. ¿Por qué te importa? Porque no mereces pagar por acuerdos que no hiciste, porque no mereces morir por ser quien eres, y porque me deseas. Diego se quedó inmóvil. Eso no importa. Me importa a mí. No debería. Pero importa. Elena se acercó a él, viendo la lucha interna en sus ojos. Me deseas, pero no puedes tenerme, porque eso significaría consumar el acuerdo que estás tratando de evitar. Te deseo más que cualquier cosa que haya deseado en la vida, dijo él, la voz ronca. Pero desearte significa condenarte. Y si estoy dispuesta a ser condenada, entonces no entiendes lo que estás diciendo. Entiendo que prefiero vivir una vida real por un tiempo corto que vivir una vida falsa para siempre. Elena puso la mano en el rostro de él, sintiendo la barba raspando su palma. Entiendo que estás sufriendo tanto como yo. No me toques, dijo él, pero no se alejó. ¿Por qué? Porque si me tocas voy a tocarte de vuelta, y si te toco no voy a poder parar. Y si no quiero que pares, entonces vas a destruirnos a los dos. Elena se acercó más, hasta que sus cuerpos casi se tocaban. Tal vez algunos tipos de destrucción valen la pena. Elena, dijiste que no podrías mantener distancia para siempre. ¿Cuánto tiempo crees que puedes aguantar? No lo sé. Yo sí lo sé, no mucho tiempo. Elena se puso de puntillas y besó la comisura de sus labios, un toque suave que fue como encender un fósforo cerca de gasolina. Diego cerró los ojos y tembló. No hagas eso, susurró. ¿Por qué? Porque no soy lo suficientemente fuerte para resistirte. Entonces no resistas. No puedo. Puedes. Puedes elegir tocarme, desearme, tenerme, al menos por hoy. ¿Y mañana? Mañana lidiaremos con las consecuencias. Diego abrió los ojos, y Elena vio que su resistencia se estaba desmoronando. No sabes lo que estás pidiendo. Estoy pidiendo ser tocada por el hombre que me desea. Estoy pidiendo sentir algo real antes de morir. No vas a morir. Todos morimos, Diego. La cuestión es si vivimos antes de eso. Elena besó su mejilla, luego su mandíbula, luego el punto donde su cuello se encontraba con el hombro. Diego estaba temblando ahora, las manos cerrándose en puños como si estuviera luchando contra una fuerza mayor que él. Elena, dijo, la voz quebrada. ¿Sí? Si te toco no habrá vuelta atrás. No quiero vuelta atrás. No entiendes las implicaciones. Entiendo que me deseas y yo te deseo. Entiendo que estamos luchando contra algo más grande que nosotros dos, pero que hoy, en este momento, aún podemos elegir. ¿Y eliges esto? ¿Me eliges a mí? Te elijo a ti. Elijo ahora. Elijo vivir. Diego la miró por un largo momento, y Elena vio el momento exacto en que su resistencia se quebró. Vio cuando dejó de luchar contra sí mismo y decidió luchar por ella, por ellos, por aquel momento. Entonces ven, dijo, tomando su mano. Ven conmigo. Elena permitió que la guiara por los pasillos de la mansión, subiendo las escaleras, pasando por habitaciones que aún no había visto. La llevó al ala oeste, a su territorio, al lugar donde ella no debería estar. La habitación de Diego era una extensión de él mismo, masculina, elegante, con una cama enorme y ventanas que se abrían hacia una vista de los jardines que ella no había visto antes. Había libros apilados en las mesas, ropa cuidadosamente ordenada y un perfume que era puramente él. ¿Estás segura?, preguntó deteniéndose en medio de la habitación.
Estoy segura de que te deseo, dijo Elena. Estoy segura de que no quiero vivir con miedo para siempre. Estoy segura de que si voy a ser condenada por algo, prefiero ser condenada por algo que elegí hacer. Diego se acercó a ella despacio, como si fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «Eres hermosa», dijo, tocando su rostro con una reverencia que la hizo temblar. «Tú también. Soy un hombre peligroso, Elena. Soy un hombre que ha matado, que ha mentido, que ha destruido vidas. Eres un hombre que me salvó, que toca piano cuando no puede dormir, que lucha contra sí mismo para protegerme. ¿Y me perdonas por eso? Te perdono por todo». Diego la besó entonces, suave al principio, después con una intensidad que la hizo olvidar todo lo que no fuera el sabor de él, el perfume de él, la sensación de finalmente estar en los brazos de alguien que la deseaba completamente. Y por primera vez desde que llegó a aquella casa, Elena se sintió libre. No libre para irse, sino libre para elegir, libre para desear, libre para vivir, aunque fuera por poco tiempo. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la habitación, Elena había encontrado su propio tipo de tormenta, y no le tenía miedo. Elena despertó envuelta en brazos que la hacían sentirse más segura de lo que se había sentido en toda la vida. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas pesadas de la habitación de Diego, creando patrones dorados sobre su piel desnuda. Podía oír su respiración regular, sentía el calor de su cuerpo contra su espalda, y por primera vez desde que llegó a aquella casa, se sintió exactamente donde debía estar. La noche anterior había sido una revelación, no solo físicamente, aunque Diego había sido un amante más atento y apasionado de lo que jamás había imaginado posible, pero emocionalmente había sido como si dos piezas rotas se hubieran encajado perfectamente, creando algo nuevo y completo. Habían conversado hasta tarde, entre caricias y confesiones, y Elena había descubierto capas de vulnerabilidad en Diego que él escondía del mundo. Él se movió detrás de ella, y Elena sintió sus labios tocar levemente su cuello. «Buenos días», murmuró él, la voz ronca de sueño. «Buenos días», respondió ella, volviéndose para mirarlo. La luz de la mañana hacía que los ojos grises de él parecieran más claros, más jóvenes. Sin la tensión constante que normalmente cargaba, Diego parecía casi vulnerable. Elena tocó su rostro, pasando los dedos por la barba que había crecido durante la noche. «¿Te arrepientes?», preguntó. «¿De qué?». «De anoche, de tocarme, de romper tus propias reglas». Diego sostuvo su mano, besando la palma. «Me arrepiento de muchas cosas en la vida, pero de ti nunca, incluso sabiendo las consecuencias». Especialmente sabiendo las consecuencias, Elena se acercó, besándolo suavemente. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «Ahora vivimos», dijo él. «Por el tiempo que podamos, vivimos. ¿Y después?». «Después enfrentamos lo que venga». Elena podía sentir el cambio en él, la decisión de entregarse a la situación, de dejar de luchar contra lo inevitable. Había algo liberador en esa rendición, pero también algo aterrador. «Diego», dijo, «ayer mencionaste contratos, acuerdos. ¿Puedes explicarme mejor?». Él suspiró, como si supiera que esa conversación sería inevitable. «Nuestras familias tienen una historia larga y complicada. Mi bisabuelo Ignacio Mendoza y tu tatarabuelo Miguel Vargas eran socios en negocios que iban más allá de lo legal. Controlaban rutas comerciales entre España y otros países, incluyendo México. ¿Y eso tiene que ver con los acuerdos?». «Tiene todo que ver. Cuando se dieron cuenta de que sus negocios estaban siendo investigados por el gobierno español, necesitaron una forma de proteger sus bienes. Crearon una sociedad secreta, con rituales, juramentos de sangre y reglas que deberían ser seguidas por todas las generaciones futuras». Elena sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de reglas?». «Reglas sobre matrimonio, sobre herencia, sobre cómo los negocios deberían ser conducidos, y reglas sobre cómo los linajes deberían ser preservados». «¿Preservados cómo?». «A través de uniones arregladas. Hijos de las familias aliadas deberían casarse entre sí para mantener la sangre pura y los secretos seguros. ¿Y yo fui elegida para casarme contigo? Fuiste prometida para mí antes de nacer.
así como tu madre fue prometida para mi padre. Elena se sentó en la cama, jalando las sábanas para cubrir su cuerpo. Mi madre, pero ella se casó con mi padre. Ella huyó, rompió el acuerdo. Se enamoró de un hombre común y decidió vivir una vida normal. ¿Y fue asesinada por eso? No inmediatamente. Esperaron años. Dejaron que te tuviera. Dejaron que creyera que estaba segura. Pero cuando cumpliste 20 años, cuando te convertiste en adulta, vinieron por ella. Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Ella murió para protegerme. Murió porque se negó a entregarte. Porque prefirió morir a verte forzada a vivir la vida que ella había rechazado. ¿Y mi padre sabe esto? Tu padre lo sospecha. Por eso se endeudó tanto, por eso bebió tanto, por eso finalmente aceptó venderte. Pensó que si ibas directamente a mí, estarías segura. Elena no podía dejar de llorar. Me vendió para protegerme. Te vendió porque era la única forma de mantenerte viva. Si hubieras seguido viviendo una vida normal, habrían venido por ti, de la misma forma que vinieron por tu madre. ¿Quiénes son ellos? Los guardianes del linaje. Hombres que creen que ciertos acuerdos son sagrados, que ciertas tradiciones deben ser mantenidas a cualquier costo. Elena se levantó de la cama, comenzando a caminar por la habitación. ¿Entonces toda mi vida ha sido una mentira? No una mentira, una protección temporal. ¿Y ahora? Ahora que estás conmigo, que hemos consumado la unión, estás oficialmente bajo mi protección. Por los acuerdos antiguos, nadie puede tocarte sin enfrentarme primero. Pero tú no querías esto, luchaste contra esto. Luché porque sé lo que significa. Ya no eres libre para elegir tu propia vida. Estás atada a mí, a mis negocios, a mis enemigos. Elena se detuvo frente a la ventana, mirando hacia los jardines. ¿Y si no me importa? Te importa, solo que aún no te has dado cuenta. No, dijo ella volviéndose para mirarlo. No me importa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, pero en el momento en que las dijo, Elena supo que eran verdad. Amaba a Diego. Amaba su complejidad, su vulnerabilidad escondida, su lucha interna para ser bueno a pesar del mundo en que vivía. Diego se quedó inmóvil, como si las palabras tuvieran el poder de destruirlo. No digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Porque eso hace todo más difícil, o lo hace todo más simple. Elena, ¿tú también me amas? Eso no importa. Me importa a mí. Diego se levantó de la cama poniéndose una bata. No entiendes. El amor no es un lujo en mi mundo. Es una debilidad que puede ser explotada. Entonces seamos débiles juntos. No es tan simple. Puede serlo si lo permites. Diego se acercó a ella, sosteniendo su rostro entre las manos. Te amo más que a mi propia vida. Te he amado desde la primera vez que te vi, mucho antes de anoche. Te amo de una forma que me asusta, que me hace querer ser un hombre mejor. Entonces sélo. No puedo simplemente dejar de ser quien soy. No te estoy pidiendo que dejes de ser quien eres. Te estoy pidiendo que seas quien eres conmigo. Diego la besó, y Elena sintió toda la desesperación y amor que él cargaba. Cuando se separaron, vio lágrimas en sus ojos. No sabes lo que estás pidiendo, susurró. Te estoy pidiendo que confíes en mí, que confíes en nosotros. Y si no logro protegerte, entonces nos protegeremos juntos. Un ruido proveniente del piso de abajo los interrumpió. Voces altas, pasos apresurados, una agitación que no era normal en la mansión silenciosa. Diego se tensó inmediatamente, todos los músculos de su cuerpo contrayéndose. «Quédate aquí», dijo dirigiéndose hacia un armario donde Elena podía ver que guardaba armas. «¿Qué está pasando?» «Probablemente nada, pero es mejor estar preparado». Diego tomó una pistola y se la puso en la cintura, luego se vistió con una camisa encima. La transformación fue instantánea, del hombre vulnerable que había hecho el amor con ella, al empresario peligroso que controlaba un imperio. «Diego», dijo Elena de repente asustada. «¿Sí? Anoche cambió algo, ¿verdad? Entre nosotros. Lo cambió todo. ¿Para mejor o para peor? Aún no lo sé». Un golpe urgente en la puerta los hizo volverse. Era Santiago, y Elena podía oír la tensión en su voz incluso a través de la puerta. «Diego, necesitas bajar». «¿Ahora?»
¿Qué pasó? Tenemos visitas. ¿Qué tipo de visitas? El tipo que no te va a gustar. Diego se volvió hacia Elena. Vístete, rápidamente, y no salgas de esta habitación hasta que yo vuelva. Diego, prométemelo. Lo prometo. Él la besó rápidamente, un beso que tenía sabor a despedida, y salió de la habitación. Elena oyó la llave girando en la cerradura, y se dio cuenta de que estaba encerrada, no para protegerla, sino para protegerla de algo específico. Se vistió rápidamente con la ropa que había usado el día anterior, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Diego la amaba, ella lo amaba. Habían consumado una unión que estaba predestinada desde antes de su nacimiento. Y ahora había visitas que él no quería que ella viera. Elena se acercó a la ventana, tratando de ver qué estaba ocurriendo en el patio. Había 3 coches negros estacionados en la entrada. Coches caros pero discretos. Hombres de traje oscuro conversaban con Diego y Santiago, y a una distancia, Elena podía ver que la conversación no estaba siendo amistosa. Uno de los hombres se volvió, y Elena vio su rostro. Era mayor, tal vez 60 años, con cabello canoso y un bigote bien recortado. Había algo familiar en él, algo que le hizo recordar fotografías antiguas que había visto en la casa de su padre. De repente, la memoria volvió. Había visto a ese hombre antes, en una foto que su madre guardaba escondida. Una foto familiar, tomada cuando ella era muy pequeña. El hombre en el patio era su tío, Víctor Vargas, hermano de su madre. Un hombre que ella pensaba que estaba muerto. Elena sintió que se le helaba la sangre. Si Víctor estaba allí, si había encontrado la mansión, eso significaba que los guardianes del linaje también la habían encontrado. Y si Diego había luchado tanto para protegerla de ellos, su presencia allí no podía significar nada bueno. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Intentó la ventana, pero era demasiado alta para saltar. Estaba atrapada, forzada a presenciar una escena que podía determinar su futuro, sin poder hacer nada al respecto. La conversación en el patio se estaba volviendo más agitada. Elena podía ver a Diego gesticulando, su lenguaje corporal indicando tensión extrema. Uno de los hombres de Víctor sacó algo del saco, un arma, y por un momento Elena pensó que iban a dispararle a Diego allí mismo. Pero entonces Diego asintió con la cabeza, claramente accediendo a algo. Los hombres guardaron las armas y todos se dirigieron hacia dentro de la casa. Elena perdió la vista de ellos, pero podía oír voces provenientes del piso de abajo. Se acercó a la puerta, tratando de escuchar lo que estaban diciendo. Las voces eran lo suficientemente altas para que captara algunas palabras. Acuerdo, consumación, transferencia. Y entonces claramente oyó su propio nombre. Elena debe venir con nosotros, dijo una voz que reconoció como la de Víctor. Ella se queda aquí, respondió Diego, su voz dura como acero. No es tu decisión, nunca lo fue. Se volvió mi decisión anoche. La consumación forzada no es válida según los acuerdos antiguos. No fue forzada, fue su elección. La elección de una mujer que no conocía los hechos no tiene valor. Elena se cubrió la boca con la mano, horrorizada. Estaban hablando de ella como si fuera propiedad, como si sus sentimientos y deseos no importaran. Y peor aún, parecían estar sugiriendo que su noche con Diego había sido parte de un plan mayor. Ella conoce los hechos ahora, dijo Diego, y aún así eligió quedarse. Entonces no te importará si se lo preguntamos personalmente. No voy a permitir que la vean. No es cuestión de permitir, Diego. Es cuestión de cumplimiento del acuerdo. ¿Qué acuerdo? El acuerdo que firmaste cuando la compraste. Tienes derecho a ella por un periodo de prueba. Ese periodo terminó. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Diego había firmado un acuerdo? Había un periodo de prueba. Nada de lo que él había dicho sobre protegerla era verdad. El periodo de prueba es de 1 año, dijo Diego. Era de 1 año, pero las reglas cambiaron cuando consumaste la unión sin permiso del consejo. No necesito permiso del consejo para tocar a mi mujer. Ella no es tu mujer. Es propiedad del linaje, hasta que el consejo determine lo contrario. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Propiedad del linaje? ¿Consejo? ¿Diego había mentido sobre todo? Tráiganla, dijo Víctor. Ahora. No,
Entonces iremos a buscarla. Elena oyó pasos en las escaleras, voces acercándose. Se alejó de la puerta, tratando de encontrar algún lugar para esconderse, pero no había ninguno. La habitación era grande, pero no había muebles suficientes para esconderse detrás. La llave giró en la cerradura, y la puerta se abrió. Diego entró primero, seguido por Víctor y otros 2 hombres. Elena nunca había visto una expresión tan desesperada en el rostro de Diego. «Elena», dijo Víctor, sonriendo como si fueran viejos amigos. «Qué bueno verte de nuevo». «No te recuerdo», dijo Elena tratando de mantener la voz firme. «Claro que no. Eras muy pequeña cuando nos conocimos. Soy Víctor Vargas, hermano de tu madre. Mi madre nunca te mencionó. Tu madre intentó olvidar muchas cosas, pero la sangre no puede ser olvidada». Elena miró a Diego, buscando respuestas, pero él evitaba su mirada. «¿Qué quieren?» «Queremos llevarte a casa», dijo Víctor, «al lugar donde perteneces. Yo pertenezco aquí. Tú perteneces al linaje. Y el linaje ha decidido que es hora de que conozcas tus verdaderas responsabilidades». «¿Qué responsabilidades?» «Eres la última mujer del linaje Vargas. Tu sangre es necesaria para mantener ciertas tradiciones vivas». Elena sintió náuseas. «¿Qué tradiciones?» «Tradiciones que no necesitas entender, solo cumplir. ¿Y si me niego?» «No tienes elección. Así como tu madre no la tuvo. Mi madre eligió. Ella huyó, se casó con quien quiso, vivió la vida que quería, y murió por eso», dijo Víctor fríamente. «Así como tú morirás si no cooperas». Elena miró a Diego, que finalmente encontró el valor para hablar. «Ella no se irá con ustedes». «Diego», dijo Víctor, su voz cargada de amenaza, «¿sabes cuál es la penalidad por interferir con propiedad del linaje? Ella no es propiedad, lo es, y siempre lo supiste». Elena sintió como si estuviera despertando de un sueño. «Diego», dijo, su voz apenas un susurro, «¿sabías que vendrían?» «Elena, ¿lo sabías?» «Esperaba tener más tiempo». «¿Más tiempo para qué?» «Para hacer que me amaras lo suficiente como para no querer irte». Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. «Me usaste». «No, yo te amo». «Me usaste», repitió más alto. «Todo esto fue un plan. Hacer que me enamorara de ti, hacerme creer que me estabas protegiendo». «Yo estaba protegiéndote». «Mentira». «Elena, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Que soy propiedad? ¿Que todos están jugando con mi vida como si fuera un juego?» «No es así». «Entonces, ¿cómo es?» Diego no respondió, y su silencio fue respuesta suficiente. «Basta de charla», dijo Víctor. «Elena, vienes con nosotros». «Ahora. ¿Y si no quiero?» «Entonces serás forzada». Elena miró alrededor de la habitación, a los hombres que la rodeaban, a Diego que había traicionado su confianza, a la situación imposible en la que se encontraba. Había pensado que finalmente había encontrado libertad, amor, una vida real, pero todo había sido una ilusión. «¿Puedo tomar mis cosas?», preguntó. «No necesitarás nada», dijo Víctor. «Dónde vas todo será proporcionado». Elena asintió de repente extrañamente calmada. «Entonces vamos». «Elena», dijo Diego, dando un paso hacia ella. «No», dijo alejándose. «No me toques, nunca más». «No entiendes». «Entiendo perfectamente. Todos ustedes son monstruos. Y yo fui lo suficientemente idiota para creer que uno de ustedes podría ser diferente». Elena siguió a Víctor fuera de la habitación, bajó las escaleras, atravesó el vestíbulo donde había admirado los retratos de familia. Todo parecía diferente ahora, siniestro, como si la propia casa estuviera conspirando contra ella. En la puerta principal, Elena se volvió para mirar a Diego una última vez. «Realmente te amé», dijo. «Eso es lo que hace todo esto aún más cruel». «Elena, por favor». «Adiós, Diego». Entró en el coche con Víctor, sintiendo como si estuviera entrando en su propio ataúd. Mientras el coche se alejaba de la mansión, Elena miró por la ventana trasera y vio a Diego parado en la puerta. Una figura solitaria en un escenario que de repente parecía frío y vacío. Había encontrado el amor y lo había perdido en el espacio de una noche. Había descubierto su verdadera identidad solo para descubrir que no importaba lo que ella quisiera o sintiera. Había sido libre por algunas horas,
y ahora estaba siendo llevada a un destino que no podía ni imaginar. Pero una cosa había cambiado. Elena ya no era la mujer asustada que había sido vendida en una subasta. Era una mujer que había amado y sido traicionada, que había descubierto su propia fuerza y determinación. Y si Víctor y los guardianes del linaje pensaban que sería una víctima fácil, estaban muy equivocados. Había aprendido a luchar, y esta vez lucharía por sí misma. La propiedad de los guardianes del linaje se encontraba escondida en las montañas de Hidalgo, en una hacienda que parecía haber sido construida para impresionar e intimidar por igual. La casa principal era una construcción imponente de piedra y madera, con torres que se elevaban como dedos acusadores contra el cielo. Jardines perfectamente cuidados se extendían por hectáreas, pero había algo artificial en ellos, como si la naturaleza hubiera sido forzada a obedecer una visión humana de perfección. Elena fue llevada a una habitación en el tercer piso, lo suficientemente lejos de la planta baja para hacer que cualquier intento de fuga fuera arriesgado. La habitación era lujosa, pero claramente una prisión. Ventanas con rejas decorativas, una única entrada con cerradura por fuera, y muebles que parecían haber sido elegidos más por su belleza que por cualquier consideración de comodidad. «Te quedarás aquí hasta que estés lista para la ceremonia», dijo Víctor, observando a Elena explorar el ambiente. «¿Qué ceremonia?», preguntó ella, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «La ceremonia de consagración, donde asumirás oficialmente tu papel en el linaje. ¿Y si me niego?». «No hay negativa, solo hay aceptación o consecuencias». «¿Qué consecuencias?». Víctor sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo descubrirás si decides ser testaruda». Salió dejando a Elena sola con sus pensamientos. Se sentó en la cama, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. 2 semanas atrás, era una mujer común, con problemas comunes. Ahora descubría que era parte de un linaje antiguo, prometida a rituales que no comprendía, y que se había enamorado de un hombre que quizás había mentido sobre todo. El pensamiento de Diego provocó un dolor físico en su pecho. Se había entregado a él completamente. Había creído en sus palabras de amor. Había elegido quedarse a pesar de todos los riesgos. Y todo había sido una mentira. ¿O lo había sido? Elena recordó la expresión en el rostro de él cuando Víctor llegó, la desesperación en sus ojos cuando ella fue llevada. Había algo allí que no era actuación. Diego había luchado por ella, incluso sabiendo que estaba en desventaja, y sus lágrimas cuando confesó que la amaba, las lágrimas no podían fingirse tan fácilmente. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una joven mujer entró cargando una bandeja con comida y un vestido doblado en los brazos. «Soy Ana», dijo. «Estoy aquí para ayudarte». La mujer tenía alrededor de 30 años, cabello rubio recogido en un moño riguroso y ojos azules que parecían haber visto más de lo que debían. Había algo familiar en ella, algo que Elena no podía identificar. «¿Ayudar con qué?», preguntó Elena. «Con tu preparación. La ceremonia es en 3 días». «¿Qué tipo de ceremonia?». «Nadie me ha explicado nada». Ana dudó, como si estuviera decidiendo cuánto podría revelar. «Es una ceremonia de unión, donde serás oficialmente unida al linaje». «¿Unión con quién?». «Con aquel que fue elegido para ti». Elena sintió un frío en el estómago. «No es Diego, ¿verdad?». «No. Diego perdió sus derechos cuando consumó la unión sin permiso». «¿Entonces quién?». «Alejandro Palacios. Es uno de los miembros más antiguos del Consejo». Elena recordó haber visto aquel nombre en algunos de los documentos que había encontrado en la mansión de Diego. Alejandro Palacios era un hombre mayor, rico, y según los rumores, cruel. «No voy a casarme con él», dijo Elena. «No es un matrimonio», dijo Ana. «Es una unión. Es diferente». «¿Diferente cómo?». «El matrimonio puede deshacerse. La unión es para siempre. ¿Y si me niego?». «No te negarás». «¿Cómo puedes estar segura?». Ana se acercó a la ventana mirando hacia los jardines. «Porque yo también me negué una vez, y aprendí que algunas cosas son inevitables». «¿Tú también fuiste unida?». «Lo fui. Hace 10 años, con un hombre que no conocía, que no amaba, que no elegí. ¿Y cómo fue?». «Sobreviví. Tú también sobrevivirás».
Elena se acercó a ella. «Pero no viviste». «No, no viví, solo existí». «No quiero solo existir. Entonces tendrás que ser más inteligente de lo que yo fui». Elena captó algo en la voz de Ana, una sugerencia sutil. «¿Estás tratando de decirme algo?» «Estoy tratando de decirte que existen formas de sobrevivir que no implican sumisión completa». «¿Qué formas?» «Formas que tendrás que descubrir por ti misma». Ana dejó el vestido sobre la cama y se dirigió hacia la puerta. «Ponte esto. La cena es en 2 horas. Conocerás al consejo». «Ana», dijo Elena antes de que saliera. «¿Sí? ¿Conoces a Diego?» «Lo conozco. ¿Es realmente un hombre malo?» Ana se detuvo en la puerta sin volverse. «Diego es un hombre que lucha contra su propia naturaleza. Eso lo hace peligroso, pero no necesariamente malo. ¿Me ama?» «Solo él puede responder eso. ¿Pero tú crees que sí?» «Creo que Diego nunca ha amado a nadie antes de ti. Y hombres como él no saben cómo amar sin destruir». Ana salió, dejando a Elena sola con el vestido y sus pensamientos. El vestido era hermoso, de un azul oscuro que realzaría sus ojos, pero había algo siniestro en él. Era el tipo de vestido que una mujer usaría para ser sacrificada, no para cenar. Elena decidió que no usaría el vestido. Si iba a conocer al consejo, sería con su propia ropa, como su propia persona. Era un pequeño acto de rebeldía, pero importante para ella. 2 horas después, cuando vinieron a buscarla, Elena estaba usando el vestido negro que había usado la noche en que fue vendida. Había algo poético en eso, usar la misma ropa que había usado cuando su vida cambió por primera vez. El comedor era una sala enorme, con una mesa que podría acomodar a 20 personas fácilmente. Pero solo 5 hombres estaban sentados allí, todos mayores, todos vistiendo trajes caros, todos observando a Elena con una intensidad que la hacía sentirse como un espécimen en un laboratorio. «Elena», dijo Víctor levantándose, «permíteme presentarte al consejo». Uno a uno los hombres se levantaron y se presentaron, nombres españoles, edades variadas, pero todos con la misma aura de poder y crueldad. Y entonces vino Alejandro Palacios. Era un hombre de 60 años, alto, con cabello canoso perfectamente peinado y ojos que parecían ver a través de las personas. Cuando besó su mano, Elena sintió como si serpientes estuvieran arrastrándose por su piel. «Qué placer conocerte finalmente», dijo él. «Eres aún más hermosa de lo que decían las descripciones». «Gracias», dijo Elena, retirando la mano rápidamente. «Siéntate», dijo Víctor. «Tenemos mucho que discutir». La cena fue una experiencia surrealista. Los hombres hablaban sobre ella como si no estuviera presente, discutiendo sus cualidades, su linaje, sus atributos reproductivos, como si fuera ganado. Elena comió en silencio, observando, aprendiendo, planeando. «La ceremonia será mañana por la noche», dijo Víctor, «bajo la luna llena como manda la tradición». «¿Mañana?», preguntó Elena. «Pensé que sería en 3 días». «Cambiamos la fecha». «Ah, sí, complicaciones que necesitan ser resueltas rápidamente». «¿Qué complicaciones?» «Diego está movilizándose», dijo Alejandro, «reuniendo aliados, preparando algún tipo de rescate». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Viene a buscarme?» «Lo intentará», dijo Víctor, «pero no lo logrará. Después de mañana estarás unida a Alejandro, y Diego no tendrá más reclamos sobre ti. ¿Y si no quiero estar unida?» «No tienes elección», dijo Alejandro, «así como tu madre no la tuvo. Mi madre eligió huir, y murió por ello. ¿Quieres el mismo destino?» Elena miró alrededor de la mesa, a los rostros impasibles de los hombres que controlaban su destino. «Quiero entender por qué esto es tan importante para ustedes. ¿Por qué mi linaje importa tanto?» «Porque eres especial», dijo Víctor. «Tu sangre lleva algo que nos fue prometido hace generaciones». «¿Prometido por quién?» «Por tus ancestros. Por Catalina Vargas, que hizo un acuerdo cuando su vida fue perdonada». Elena recordó el retrato en la mansión de Diego. ¿Catalina no murió? Murió. Pero no antes de hacer un acuerdo que salvó a su hija. ¿Qué acuerdo? Que toda mujer de su linaje serviría a los guardianes cuando fuera necesario, que la sangre Vargas sería usada para mantener ciertas tradiciones vivas. ¿Qué tradiciones? Rituales antiguos, ceremonias que garantizan prosperidad,
poder, protección. Elena comenzó a entender. ¿Ustedes creen en magia? Creemos en el poder de la sangre, en el poder del linaje, en el poder de la tradición. ¿Y creen que mi sangre tiene algún poder especial? Sabemos que lo tiene. Elena se levantó de la mesa, de repente asqueada. Están locos. Somos pragmáticos, dijo Alejandro, y mañana por la noche serás nuestra. Nunca. Entonces morirás. Como tu madre murió. Elena salió del comedor ignorando los gritos de Víctor para que regresara. Subió las escaleras corriendo, se encerró en la habitación y por primera vez desde que había sido capturada, se permitió llorar. Lloró por la madre que había muerto para protegerla. Lloró por el padre que se había sacrificado para salvarla. Lloró por Diego, que tal vez realmente la amaba, pero había mentido sobre todo. Y lloró por sí misma, por una vida que jamás sería normal. Pero cuando las lágrimas terminaron, Elena sintió algo nuevo naciendo dentro de ella. No era desesperación o aceptación, era determinación. No sería una víctima, no sería un sacrificio en un ritual antiguo, no sería propiedad de nadie. A la mañana siguiente, Ana vino a preparar a Elena para la ceremonia. Trajo un vestido blanco, largo, que parecía más una mortaja que un vestido de novia. «No tienes que hacer esto», susurró Ana, mientras cepillaba el cabello de Elena. «No tengo elección. Siempre hay elección. A veces es solo cuestión de estar dispuesta a pagar el precio». «¿Qué precio?» «El precio de la libertad. O de la muerte». Elena miró a Ana a través del espejo. «¿Me estás diciendo que muera?» «Te estoy diciendo que vivas, realmente vivas, aunque sea por poco tiempo». «¿Cómo?» «Hay una forma de salir de aquí, pero es peligrosa. Más peligrosa que estar unida a Alejandro. Diferente, pero tal vez valga la pena». Ana sacó una llave del bolsillo. «Esta llave abre la puerta trasera de la cocina. A las 3 de la madrugada los guardias cambian de turno. Tendrás 5 minutos. ¿Por qué me ayudas?» «Porque reconozco mi propia cobardía en ti, y espero que seas más valiente de lo que yo fui». Elena tomó la llave, sintiendo su peso. «¿Y si me atrapan? Entonces morirás, pero al menos morirás intentando ser libre. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? Nunca sabrán que fui yo». Hay muchas formas en que una llave puede desaparecer. Ana terminó de arreglar el cabello de Elena y se alejó. «Estás hermosa. Alejandro estará satisfecho». «Ana», dijo Elena, «gracias. No me agradezcas todavía. Vive primero. Después me agradeces». Las horas pasaron lentamente. Elena fue llevada a un baño ritual, donde mujeres mayores la bañaron con aceites perfumados y recitaron palabras en español que ella no comprendía. Después fue llevada a una sala donde un hombre anciano dibujó símbolos en su piel con tinta roja. «Son símbolos de protección», explicó él, «y de unión». «¿Protección contra qué?» «Contra la resistencia, contra la fuga, contra la muerte». Elena entendió que los símbolos no eran para protegerla, sino para proteger el ritual de ella, para garantizar que no pudiera liberarse aunque quisiera. Cuando llegó la hora de la ceremonia, Elena fue llevada a un jardín en la parte trasera de la propiedad. Había un círculo de piedras antiguas, velas encendidas y el consejo vistiendo túnicas oscuras. Alejandro estaba en el centro, usando una túnica blanca que lo hacía parecer más sacerdote que novio. «Acércate», dijo Víctor. Elena caminó hasta el círculo, cada paso pesando como plomo. Podía sentir el poder de la llave en el bolsillo del vestido, la promesa de libertad que Ana le había dado. «Tú, Elena Vargas, ¿aceptas tu unión con Alejandro Palacios, representante del linaje Palacios, guardián de las tradiciones antiguas?» «No», dijo Elena. «No es una pregunta», dijo Víctor. «Es una afirmación. Tú aceptas». «No acepto». Alejandro se acercó a ella tomando su mano con fuerza. «No tienes elección». «Sí la tengo». Elena trató de soltarse, pero Alejandro la sujetó con más fuerza. «Vas a aceptar o sufrirás las consecuencias». «Entonces sufriré las consecuencias». «Muy bien», dijo Víctor. «Que quede registrado que Elena Vargas eligió la resistencia. Que quede registrado que eligió el dolor». Uno de los hombres del consejo se acercó, sosteniendo algo que brillaba a la luz de las velas. Era un cuchillo antiguo, con símbolos grabados en la hoja.
Si no aceptas unirte voluntariamente, dijo Víctor, entonces serás unida a través de la sangre. Tu sangre se mezclará con la de Alejandro, y la unión será sellada. Están locos, dijo Elena. Estamos en lo correcto, dijo Alejandro, y serás nuestra. El cuchillo se acercó a la piel de Elena, y ella cerró los ojos preparándose para el dolor. Pero entonces oyó un sonido que la hizo abrir los ojos. Disparos. La propiedad explotó en actividad. Guardias corriendo, gritos, más disparos. Y entonces, emergiendo de las sombras como un fantasma, estaba Diego. No estaba solo. Santiago estaba con él, y otros hombres que Elena no reconoció. Todos armados, todos determinados, todos moviéndose con precisión militar. «Suéltala», dijo Diego apuntando un arma a Alejandro. «No tienes autoridad aquí», dijo Víctor. «Tengo esta autoridad», dijo Diego indicando el arma. «Ahora suéltala». «Ella ya no te pertenece», dijo Alejandro. «Pertenece al linaje». «Ella no pertenece a nadie», dijo Diego. «Se pertenece a sí misma». Elena sintió lágrimas de alivio quemando sus ojos. Diego había venido por ella. Había arriesgado todo para salvarla. «Diego», dijo ella. «Estoy aquí», respondió él. «Estoy aquí para llevarte a casa». «No puedes simplemente llevártela», dijo Víctor. «Hay acuerdos, tradiciones, consecuencias». «Al diablo con los acuerdos», dijo Diego. «Al diablo con las tradiciones y al diablo con las consecuencias». «Estás cometiendo un error», dijo Alejandro. «Ella lleva algo que no puede ser rechazado». «Ella lleva a mi hijo», dijo Diego, «y eso la hace intocable». Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Hijo? Ella no estaba. ¿O sí? Pensó en las náuseas matutinas, en el cansancio, en la sensibilidad que había sentido. «Diego», susurró. «Lo sé», dijo él. «Siempre lo supe, desde la primera mañana». «¿Cómo?» «Porque reconocí las señales». Estaba esperando, porque esto es lo que completa la profecía. Elena miró a Víctor, que había palidecido. ¿Qué profecía? La profecía de que la última mujer del linaje Vargas daría a luz al primer hijo de la unión de los linajes, un hijo que sería más poderoso que cualquier ritual, más importante que cualquier tradición. «¿Y tú sabías esto?», le dijo a Diego. «Lo sospechaba, pero no estaba seguro hasta ahora. Entonces realmente me usaste. Te usé para salvarte, para salvarnos a ambos, para salvar a nuestro hijo». Elena no sabía qué sentir. ¿Rabia por haber sido manipulada nuevamente? ¿Alivio por estar siendo salvada? ¿Emoción por estar llevando al hijo de Diego? «Llévame a casa», dijo. «Siempre», respondió Diego. La tomó en sus brazos y Elena se permitió ser llevada. Pero mientras se alejaban de la propiedad, sabía que la guerra apenas comenzaba, porque ahora no solo estaba luchando por su libertad, sino por la vida de su hijo, y eso lo cambiaba todo. La fuga de la propiedad de los guardianes fue como escapar de una pesadilla. Elena podía oír los disparos resonando detrás de ellos, gritos en español, el sonido de coches siendo encendidos en persecución. Diego la llevaba en brazos, corriendo a través del bosque que rodeaba la propiedad, seguido por Santiago y sus hombres que formaban una barrera protectora alrededor de ellos. «Lo logramos», susurró Elena contra su pecho. «Aún no», respondió Diego sin disminuir el ritmo. «No seguirán, y no pararán hasta encontrarnos». «Entonces, ¿a dónde vamos?» «A un lugar donde no pueden tocarnos, a un lugar donde podemos desaparecer». Elena no preguntó más. Confiaba en Diego, a pesar de todo lo que había ocurrido, a pesar de todas las mentiras y medias verdades. Porque al final, cuando importaba, él había elegido salvarla, había arriesgado todo por ella. Llegaron a un claro donde 3 helicópteros los esperaban. Elena reconoció a algunos de los hombres que estaban allí. Eran personas que había visto en la mansión de Diego, empleados leales que aparentemente sabían mucho más sobre el mundo de él de lo que ella había imaginado. «¿A dónde?», gritó Santiago por encima del ruido de los rotores. «A la isla», respondió Diego. «Es hora de acabar con esto de una vez por todas». La isla. Elena recordó haber oído menciones de una propiedad privada que Diego poseía, un refugio secreto donde podía desaparecer cuando fuera necesario, pero por el tono de su voz,
percibió que no era solo un refugio, era una fortaleza. El vuelo duró 2 horas, durante las cuales Elena permaneció acurrucada en los brazos de Diego, sintiendo la realidad de su embarazo, asentándose lentamente. Había una vida creciendo dentro de ella, una vida que era mitad suya y mitad de él. La idea debería asustarla, pero extrañamente la tranquilizaba. Finalmente había algo que era completamente de ellos, algo que nadie podría robar o negociar. ¿Estás seguro?, preguntó tocando su vientre a un plano. Estoy seguro, respondió Diego, cubriendo la mano de ella con la suya. Desde la primera mañana, cuando bajaste para escucharme tocar piano, había algo diferente en ti, algo que reconocí. ¿Reconociste cómo? Mi madre estuvo embarazada varias veces. Siempre decía que había un brillo especial en las mujeres que llevaban una nueva vida. Tú tenías ese brillo. Elena recordó la mañana en cuestión, cómo se había sentido diferente, más sensible, más conectada con todo a su alrededor. ¿Y no me lo dijiste? No estaba seguro, y aunque lo hubiera estado, no cambiaría nada. Seguirías en peligro. ¿Pero ahora cambia? Ahora lo cambia todo. Según los acuerdos antiguos, una mujer embarazada con el hijo de un Mendoza es intocable. No puede ser sacrificada, no puede ser usada en rituales, no puede ser unida a otro hombre. ¿Entonces me salvaste embarazándome? Te salvé amándote. El embarazo es solo una consecuencia. Elena miró por la ventana del helicóptero, viendo el océano extendiéndose infinitamente debajo de ellos. ¿Y si Víctor no acepta los acuerdos antiguos? Entonces morirá, junto con cualquiera que intente dañarnos. La dureza en la voz de Diego le recordó que él era más que solo un hombre enamorado. Era un hombre peligroso, acostumbrado a resolver problemas con violencia cuando era necesario. Y por primera vez, Elena se sintió agradecida por esa dureza. La isla apareció en el horizonte como una joya verde rodeada por aguas turquesa. Era más grande de lo que Elena esperaba, con una casa principal que parecía haber sido construida para resistir cualquier ataque. Paredes altas, ventanas estrechas, una ubicación estratégica en la cima de una colina que ofrecía visión completa de los alrededores. ¿Desde cuándo tienes este lugar?, preguntó. Mi padre lo compró hace 30 años. Siempre supo que algún día necesitaríamos un lugar donde pudiéramos desaparecer del mundo. ¿Y ahora lo necesitamos? Ahora lo necesitamos. El helicóptero aterrizó en un helipuerto construido en los jardines de la casa. Elena podía ver que no estaban solos. Había decenas de hombres armados posicionados estratégicamente alrededor de la propiedad. Diego se había preparado para una guerra. ¿Cuántas personas saben sobre este lugar?, preguntó. Solo las personas en quienes confío con mi vida, y ahora con la tuya. Elena fue llevada al interior de la casa, que era sorprendentemente acogedora a pesar de su apariencia externa. Había chimeneas encendidas, muebles confortables y ventanas que se abrían a vistas espectaculares del océano. Pero Elena también notó los detalles que revelaban la verdadera naturaleza del lugar. Las paredes gruesas, las puertas reforzadas, el sistema de seguridad que monitoreaba cada entrada. «Estás preparando un asedio», dijo. «Estoy preparando una guerra», corrigió Diego. «Víctor no se rendirá fácilmente. Vendrá por ti y cuando lo haga estaremos listos. ¿Y si trae un ejército? Entonces enfrentaremos un ejército». Elena se sentó en un sofá frente a la chimenea, de repente exhausta. «Diego, necesito que me prometas algo, lo que sea. Promete que no habrá más mentiras entre nosotros. No importa cuán dolorosa sea la verdad, prefiero saberla». Diego se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «Lo prometo, pero a cambio, necesito que me prometas que no intentarás protegerme haciendo elecciones peligrosas. No intentarás sacrificarte por mí, como tú hiciste por mí, exactamente como yo hice por ti. Ambos somos culpables de amar demasiado para pensar con claridad». Elena sonrió por primera vez en días. «Entonces, somos la pareja perfecta». «Somos una pareja condenada», dijo Diego, «pero prefiero estar condenado contigo que salvado sin ti». Fueron interrumpidos por Santiago, que entró en la sala con una expresión grave. «Diego, tenemos movimiento. 3 barcos acercándose a la costa sur. ¿Víctor?» «Tiene que ser, nadie más sabe sobre este lugar». Diego se levantó.
instantáneamente transformado del hombre enamorado al líder militar. Posiciones de defensa. Quiero francotiradores en las torres, hombres en la playa y la casa en cierre total. ¿Y Elena? Elena se queda conmigo, siempre. Diego, dijo Elena levantándose. Yo puedo luchar. Estás embarazada. Estoy embarazada, no inválida, y esta es mi vida también. No voy a arriesgarte a ti o a nuestro hijo. Entonces no me dejes sola. Déjame estar contigo. Diego la estudió por un momento, claramente luchando entre su instinto protector y el conocimiento de que ella tenía derecho a participar en la lucha por su propia libertad. «Te quedas detrás de mí todo el tiempo», dijo finalmente. «No tomas decisiones sin consultarme. Y si te digo que corras, corres. ¿De acuerdo? Entonces terminemos con esto». Las siguientes horas fueron una mezcla de tensión y preparación. Elena observó a Diego coordinar sus defensas, distribuir armas, posicionar hombres. Era un estratega nato, pensando 3 pasos adelante, preparándose para cualquier eventualidad. «Ya has hecho esto antes», dijo ella. «Varias veces. Mi mundo no es pacífico, Elena. Nunca lo ha sido. ¿Te arrepientes de eso?» «Me arrepiento de muchas cosas, pero no me arrepiento de haber nacido en este mundo, porque fue este mundo el que me trajo hasta ti». El primer ataque llegó al atardecer. No fue un ataque frontal, sino un intento de infiltración. Hombres de Víctor intentando subir por los acantilados de la parte este de la isla. Fueron detectados por los sensores de movimiento y neutralizados antes de que pudieran acercarse a la casa. «Están probando nuestras defensas», dijo Diego. «El ataque real vendrá durante la noche». «¿Cómo lo sabes?» «Porque es lo que yo haría». Elena pasó las horas siguientes observando a Diego comandar su pequeña guerra particular. Era implacable, eficiente y completamente enfocado en protegerla. Pero ella también podía ver el costo en su rostro, la tensión de saber que estaba luchando no solo por su propia vida, sino por la vida de la mujer que amaba y del hijo que ella llevaba. «Diego», dijo durante una pausa en los combates, «incluso si no salimos vivos de esta, quiero que sepas que no me arrepiento de nada. No hables así. Necesito hablar. Necesito que sepas que elegí esto. Te elegí a ti, elegí esta vida con todos sus riesgos. Elena, déjame terminar, te amo completamente, sin reservas, sin condiciones, y si morimos esta noche, al menos moriremos juntos». Diego la besó entonces, un beso desesperado que sabía a lágrimas y promesas. «No vamos a morir», dijo, «vamos a vivir, vamos a criar a nuestro hijo, vamos a construir una vida juntos». «¿Cómo? ¿Con Víctor y los guardianes siempre persiguiéndonos? Porque después de esta noche no habrá más Víctor, no habrá más guardianes, no habrá nadie más que pueda amenazarnos. ¿Vas a matarlos? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi familia». El ataque real comenzó a las 3 de la madrugada. No fue un intento de infiltración, sino un asalto frontal. Hombres de Víctor atacaron desde 3 direcciones simultáneamente, usando lanchas rápidas y equipo militar. Elena podía oír el sonido de los disparos, las explosiones, los gritos de hombres heridos. «Están forzando la entrada», dijo Santiago a través de la radio. «¿Cuántos?», me preguntó Diego. «Muchos, más de los que esperábamos». «Entonces cambiamos al plan B». «¿Qué plan B?», preguntó Elena. «El plan donde confrontamos a Víctor directamente, donde acabamos con esto de una vez por todas». Diego tomó un arma y se la entregó a Elena. «¿Sabes usarla? Mi padre me enseñó cuando era adolescente. Entonces recuerda lo que aprendiste, pero úsala solo si no tienes otra opción». Salieron de la casa por el túnel subterráneo que Elena no sabía que existía. El túnel los llevó hasta una playa secreta en la parte norte de la isla, donde un bote los esperaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena. «Al barco de Víctor. Vamos a terminar esto en su terreno». «Eso es suicida». «No, eso es estrategia. Él no esperará que yo vaya hasta él». El viaje hasta el barco de Víctor fue el más largo de la vida de Elena. Podía ver las luces de la batalla en la isla, podía oír los sonidos de la guerra que se libraba por su libertad, pero iba en dirección opuesta, directamente hacia el peligro. «Diego», dijo, «si algo sale mal, nada saldrá mal. Pero si sale, entonces
muero protegiéndote, y tú huyes. Tomas a nuestro hijo y construyes una vida lejos de todo esto. No puedo vivir sin ti. Puedes. Y lo harás si es necesario. El barco de Víctor era un yate de lujo convertido en fortaleza flotante. Elena podía ver guardias en las barandas, armas pesadas montadas en la cubierta. Era un barco construido para la guerra, no para el placer. «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó. «Por la puerta principal», dijo Diego. A veces la audacia es la mejor estrategia. Se acercaron al barco abiertamente, sin intentar esconderse. Elena podía ver que los guardias los habían detectado, pero no estaban disparando. Probablemente habían recibido órdenes de no matar a Diego hasta que Víctor pudiera hablar con él. «Diego Mendoza», dijo una voz a través de un altavoz. «Qué sorpresa que vengas a visitarnos». «Vine a negociar», gritó Diego en respuesta. «Suban a bordo, pero dejen las armas». «No voy a dejar las armas». «Entonces no suban». Elena tocó el brazo de Diego. «Deja las armas. Confía en mí». «Elena, confía en mí, como yo confié en ti». Diego dudó. Luego dejó su arma en el bote. Elena hizo lo mismo, pero mantuvo un pequeño cuchillo escondido en la bota. No era mucho, pero era algo. Subieron a bordo del barco e inmediatamente fueron rodeados por guardias. Elena podía sentir la tensión en el aire, la promesa de violencia que flotaba sobre todos, pero mantuvo la cabeza en alto, negándose a mostrar miedo. Víctor los esperaba en el salón principal, vistiendo un smoking como si estuviera yendo a una cena elegante. Sonrió cuando los vio, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Diego», dijo, «y la adorable Elena, qué placer tenerlos aquí». «Vine a hacer un trato», dijo Diego. «¿Qué tipo de trato?» «Deja ir a Elena. Está embarazada. Por los acuerdos antiguos, es intocable». «Ah, sí, el embarazo. Muy conveniente». «No es conveniente, es verdad. Tal vez lo sea, pero aún así ella todavía lleva la sangre Vargas. Todavía es necesaria para completar el ritual». «¿Qué ritual?» «Están locos si creen que la sangre tiene poder mágico». Víctor se rió. «¿Poder mágico? No, mi querido Diego. Poder político, poder económico, poder sobre hombres que creen en magia». Elena sintió como si una pieza final del rompecabezas encajara. «Tú no crees en los rituales». «Claro que no, pero muchos hombres poderosos sí creen, y están dispuestos a pagar fortunas para participar en ceremonias que piensan que les darán poder». «¿Entonces todo esto es sobre dinero?» «Todo siempre ha sido sobre dinero y control. Los hombres que participan en nuestros rituales se convierten en nuestros deudores, nuestros peones. Creen que deben su suerte a nuestras ceremonias. Y necesitan mi sangre para hacer eso. Te necesitamos a ti para hacer eso. Tu presencia, tu sangre, tu participación. Eso hace todo más real para ellos». Elena miró a Diego, que parecía tan horrorizado como ella. «¿Entonces mi madre murió por dinero?» «Tu madre murió por testarudez, así como tú morirás si no cooperas». «No voy a cooperar». «Entonces morirás, tú y tu hijo». «No», dijo una voz detrás de ellos. «Ellos no van a morir». Elena se volvió y vio a Ana entrando en el salón, seguida por varios hombres armados. Pero no eran hombres de Víctor, eran hombres que Elena reconoció de la isla de Diego. «Ana», dijo Elena. «Disculpa la demora», dijo Ana, «pero necesitaba asegurarme de que todos los verdaderos guardianes estuvieran a bordo antes de actuar». «Eres una traidora», dijo Víctor. «No, soy alguien que se cansó de ser usada. Alguien que decidió que es hora de acabar con esta farsa». «¿Qué farsa?» «La farsa de que ustedes son guardianes de tradiciones antiguas. La farsa de que hay algo sagrado en lo que hacen. La farsa de que mujeres como Elena y yo no tenemos elección». Ana se acercó a Elena. «Me preguntaste si había una forma de salir. Bien, esta es la forma. Acabar con ellos de una vez por todas». «¿Cómo?» «Destruyendo la organización, exponiendo sus mentiras, liberando a todas las mujeres que ellos controlan». «¿Y puedes hacer eso?» «Podemos hacerlo. Juntas». Elena miró a Diego, que asintió. «Haz lo que creas correcto», dijo él. «Yo apoyo tu decisión». «Entonces elijo luchar», dijo Elena. «Elijo acabar con esto». Lo que siguió fue más que una batalla.
Fue una revolución. Ana había pasado años documentando los crímenes de los guardianes, recolectando evidencias, identificando a sus víctimas. Con la ayuda de Diego y sus recursos, había montado una operación para destruir la organización de una vez por todas. Elena vio a Víctor y sus hombres ser arrestados, vio archivos siendo confiscados, vio mujeres siendo liberadas. Era el fin de una era, el fin de una tradición que había destruido generaciones de vidas. Terminó, dijo Diego, abrazando a Elena mientras el sol nacía sobre el océano. ¿Realmente terminó? Realmente terminó, eres libre. Nuestro hijo es libre, nosotros somos libres. Elena se permitió llorar entonces, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente libre para elegir su propio destino. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora vivimos, dijo Diego. Nos casamos, criamos a nuestro hijo. Construimos una vida juntos. ¿Una vida normal? Normal es un concepto relativo, pero una vida nuestra, donde hacemos nuestras propias elecciones. Me gustaría eso. Entonces es lo que tendremos. 6 meses después, Elena estaba en una playa privada en el Caribe, vistiendo un sencillo vestido de algodón blanco, esperando a Diego en el altar improvisado que habían montado en la arena. No había invitados, solo Santiago como testigo y Ana como madrina. Era exactamente como Elena había soñado que sería. Cuando Diego apareció, vistiendo una camisa blanca y pantalones de lino, Elena supo que había tomado la decisión correcta. Él no era perfecto, su vida no sería fácil, pero era la vida que ella había elegido. Era la vida que construirían juntos. ¿Estás segura?, preguntó él al llegar al altar. Nunca he estado tan segura de nada, respondió ella, incluso sabiendo que voy a amarte obsesivamente por el resto de mi vida, especialmente sabiendo eso. Entonces, casémonos. La ceremonia fue sencilla, las palabras sinceras, las promesas reales. Cuando se besaron como marido y mujer, Elena sintió como si estuviera comenzando una nueva vida. No solo una vida libre de las tradiciones que la aprisionaban, sino una vida construida sobre amor, elección y libertad. «Te amo», dijo Diego. «Yo también te amo», respondió Elena. Y por primera vez desde que se conocieron, no había sombras entre ellos, solo luz, promesas y un futuro que les pertenecía enteramente. 3 meses después, Elena dio a luz a una niña. No el hijo que las profecías predecían, sino una hija que sería libre para elegir su propio destino. La llamaron Catalina, en honor a la mujer que había luchado por la libertad generaciones atrás. «Ella tendrá una vida diferente», dijo Diego, sosteniendo a su hija en brazos. «Ella tendrá la vida que elija», corrigió Elena. «Exactamente». Y mientras observaban el sol ponerse sobre el océano, Elena supo que había encontrado más que amor. Había encontrado libertad. Había encontrado el coraje para luchar por su propia vida. Había encontrado la fuerza para romper cadenas que duraban generaciones. Ella había nacido para ser vendida, negociada, usada, pero había elegido vivir, había elegido amar, había elegido ser libre. Y esa elección lo había cambiado todo.